Muchísimas gracias, presencial y virtual. Gracias por haber escogido a la San José como camino a la educación superior. El caso Odebrecht. Odebrecht. Yo recuerdo hace un par de años, recuerdo que para la campaña presidencial de Santos, si no estoy mal, me corrigen ahorita muchachos ahí por el chat. Buenas noches a todos. em, Se estaba promocionando la venta de Isagen. Yo recuerdo mucho que yo cuestioné mucho la venta de Isagen en el sentido eh, ciudadano, disculpen, ciudadano, e Isagen era para construir las avenidas 4G, recuerdo yo las carreteras 4G, del cual el vicepresidente Lleras era el encargado de estos rubros y de esta cartera. Vemos que 8 años han pasado tal vez y no se ha hecho nada. Realmente la carretera Ruta del Sol 2, como decía la periodista Duzán, iba a ser la que iba a transportar o iba a mejorar el transporte tanto público, privado y de mercancías del norte al interior de Colombia. Sin lugar a dudas, el caso de Odebrecht se llevó por delante mandatarios, presidentes, ministros, y en Colombia no pasa nada. O sea, no estamos pidiendo es la verdad de qué pasó, porque al menos la merecemos los ciudadanos. Nivel de corrupción. El grupo brasileño Odebrecht, que hace 6 años se implicó en un escándalo internacional de corrupción, anunció este viernes su sesión su decisión de cambiar su nombre comercial y que pasará a llamarse Novo Honor. A partir de ahora, a partir del escándalo, muchachos, lo primero que se hizo fue un lavado de cara de pies a cabeza y no se aceptaron culpas y definitivamente se decidió cambiar la razón social y prácticamente darle un giro sistemático a su operación. Los países implicados en el caso de Brecht o en el caso de eh, los dineros a favor de contratos, pagos ilícitos, sobornos, entre otros. En esta estadística, los pagos ilícitos y ganancias de Odebrecht en los países latinoamericanos está tasado en millones de dólares. Los sobornos, miren muchachos que es muy bueno tener un soborno, es muy lucrativo para una compañía, o sea, que la compañía diga que no estuvo hecho o que no tuvo ganancias sería mentir, porque miren, en Brasil, solo en Brasil se invirtieron alrededor de 350 millones de dólares y su lucro fueron 1.900 millones de dólares, muy importante. O sea, estamos hablando de 5 o 6 veces multiplicar la utilidad. Venezuela, tenemos unos 98 millones de dólares en inversiones de sobornos, de pagos, entre otros. Tenemos República Dominicana con 92 millones, tenemos Panamá con 59, tenemos Argentina con 35, Ecuador con 35, tenemos a Perú con 29, tenemos a Colombia con 18, tenemos a Guatemala con 18 y a Colombia con 11 millones de dólares. 11 millones de dólares dados en coimas, 11 millones de dólares dados en coimas, en sobornos, en tratos ilícitos que generaron alrededor de 50 millones de dólares. Estamos hablando de 5 veces, 5 veces la inversión se ganó en Colombia, ¿listo? Pero a ustedes les hago una pregunta, si ustedes creen que la estadística esta, que es la estadística oficial, es la estadística actual, yo creería, muchachos, que
Esto se debe multiplicar por 3, por 4 o por 5. Recordemos que Odebrecht le ganó la licitación de la Ruta del Sol 2 a los tan famosos Nule, que se robaron la avenida y calle 26. Estamos hablando de que sistemáticamente la empresa Odebrecht financió todo un departamento que se encargaba de los sobornos, los ilícitos, los pagos y otros en América Latina. Odebrecht, digamos, en Brasil y en países donde fueron acusados fuertemente con corrupción, lavado de activos, tráfico de influencias, bueno, infinidad de cargos muy importantes, sacaron a relucir una documentación. ¿A qué tenía referencia esta documentación? Esta documentación por la cual ellos tenían estrictas nóminas de los ilícitos, es decir, sobornaron al profesor Jason Leandro Rivera, sobornaron al profesor tal, sobornaron al profesor tal, tal día, tal hora, con tal monto, por tal forma, o sea, tenían una documentación tal que usando la malicia indígena, que no solo es la indígena, sino también la española, y de ahí nacemos los colombianos, usando esta malicia colombiana, yo creería que los directivos de Odebrecht ya tenían perfilado la caída y el escándalo y prefirieron dejarse capturar y hacer sendos tratos con la fiscalía. Es muy importante también el trato que se hace cuando se acepta un delito. Sí, muchachos, es que el marco negro es el chat, la ventanita del chat, entonces para verlos es el marco. Listo, discúlpeme, ya creo que debe estar mejor. Listo. Vamos a entender qué es Odebrecht. El señor Jorge González escribe un texto que se llama Odebrecht, la historia completa. Los secretos de un escándalo de corrupción que desestabilizó América Latina. Caso Odebrecht. 1944 se inicia en El Salvador, Bahía, el joven ingeniero Norberto Odebrecht, que crea la empresa que da origen a lo que estamos viendo el día de hoy, el caso Odebrecht. Desde la fundación había una idea simple que hasta hoy es la base de la filosofía del grupo, ahora Novodor: identificar, integrar, desarrollar jóvenes con talento y disposición para el emprendimiento. Eh, un pie de página, muchachos, hay videos y hay documentación en el cual representantes legales y, y personajes como Odebrecht estuvieron en la casa de Nariño codeándose con presidentes y ministros. O sea, estamos hablando de que el alcance era mayor y de una rentabilidad y respetabilidad muy importante. 1944, los precursores. El ADN del grupo se remonta al año de 1856, llegada de Emil Odebrecht al Brasil, siguiendo el flujo de la emigración germánica en el país. El ingeniero alemán se fijó en el valle del Itallay, Santa Catarina. Casado con Berta Vilches, tuvo 15 hijos y uno de sus nietos, Emilio Odebrecht, padre de Norberto, se encaminaría por el sector de la construcción civil y comprobaría la vena emprendedora de la familia Odebrecht. O sea que estamos hablando que los Odebrecht en Brasil en el momento de su fundación llevan una generación y media. Son el clásico y típico ejemplo del hombre que se hace a sí mismo. En 1952, la primera hidroeléctrica construye su primera central hidroeléctrica correspondiente a la frontera entre Bahía y Goiás. La constructora Isaac Godin de Odebrecht fue la primera empresa de Emilio Odebrecht. En 1923 crearía Emilio Odebrecht y CIA, responsable en varias edificaciones del periodo entre guerras en el noreste brasileño.
Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los materiales de construcción llegados de Europa se tornaron caros y escasos, lo que provocó una crisis en el sector. Emilio se retiró de los negocios y le correspondió a su hijo Norberto. Miren que la hidroeléctrica, una de las hidroeléctricas más grandes del Brasil en su momento histórico, era esta, 1952. Son unos grandes constructores. La primera hidroeléctrica que se construye en Brasil, una gran central, la EU Correntina, fue implantada en la frontera entre Bahía y Goiás. Entonces estamos hablando de que Odebrecht tampoco fue una empresa o una empresa licitadora en Brasil que no haya construido, que todo le haya quedado mal, no. En su momento construía, en su momento planificaba y cumplía. Pero el flujo de caja que entró a partir del manejo de sobornos fue impresionante. Recordemos solo a Brasil, que con 350 millones de pesos, de dólares, se ganaron 1.600, 1.900. Estamos hablando de números extremadamente amplios y que si lo miráramos hipotéticamente tendrían todo lo razonable para invertir. ¿Qué pasó en este caso con la acusación colombiana encabezada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez? Algunos sectores políticos consideraban que debe conocerse toda la verdad sobre el escándalo de Odebrecht que salpica a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. La oposición se pronunció sobre el audio que está circulando en el que se escucha al exfiscal Norberto Martínez conversar con el fallecido ex senador Juan José Gaviria, en el que se da cuenta de un supuesto plan de Musa Besaile y el ñoño Elías para enlodar a Santos en esta investigación. Estamos hablando, muchachos, que la investigación que empezó por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, coimas, sobornos, entre otras, pasa a ser una investigación general e institucional. Bueno, alguien de los que sabía era el señor Pisano, a mano derecha, era uno de los que más sabía, y lamentablemente falleció por causa de su conocimiento de los contratos y de cómo operaba el sistema. El pasado 15 de mayo, Néstor Humberto Martínez renunció a su cargo de fiscal general. También renunció Maura Parina Riveros a su cargo de vicefiscal. Martínez afirmó que lo hacía porque le indignaba que la JEP hubiera decidido dejar en libertad a Jesús Santrich y denegar su extradición a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si el fiscal general de la Nación, el acusador máximo de la empresa, del gobierno, está pidiendo su renuncia, es porque evidentemente estuvo durante todo el periodo traficando influencias, defendiendo lo indefendible. O sea que estamos hablando de que en primera medida el encargado de impartir justicia era el encargado de dejarla no y de no actuar en ella. Bueno, este señor es muy importante porque este señor conocía todo el grupo y la cadena de afiliaciones que había. La hipótesis sobre su sospechosa decisión no se ha hecho esperar. Se ha dicho que su renuncia hace parte de la estrategia que ciertos sectores políticos han desplegado contra el acuerdo de paz y también se ha sugerido que la Corte Suprema de Justicia estaba a punto de apartarlo de todos los casos relacionados con el tema de Brecht. Estamos hablando de que existe un entramado, un
una constante red, tanto institucional, público-privada, para desfalcar a la nación. Eso, muchachos, es muy importante lo que entendemos, porque lo que se roban, se lo están robando a cada uno de ustedes cuando se paga el IVA en un paquete de papas, cuando se paga el IVA en algo, cuando se pagan otros impuestos, declaraciones de renta, CRE, entre otros. Entonces, es muy interesante que este señor conocía y había develado, gracias a documentos verídicos, no toda la documentación, pero cuando me la ofreció, ya no está. En efecto, en los últimos días o en los últimos tiempos ha salido a la luz nuevas pruebas que sugieren que Martínez estaba al tanto de los actos corruptos de Odebrecht, mientras fue abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero no los denunció ni permitió que lo hiciera Jorge Pizano, quien entonces estaba a cargo de la interventoría de la Ruta del Sol. Es muy interesante, muchachos, y para darse cuenta de que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Pisano y Néstor Humberto Martínez eran amigos íntimos, de estrecha relación. ¿Cómo olvidar la grabación entre Martínez y Pisano, donde el exfiscal reconoce los delitos que se habían cometido y sugiere mantenerlos en la oscuridad? Muchachos, estamos hablando de que el fiscal es la persona que debe ser el caballero blanco que permita a los demás hacer un trabajo sucio. Listo, muchachos, estamos hablando de que el encargado de acusar estaba siendo cómplice, entre comillas, de un desfalco millonario, multimillonario, billonario a las arcas del país y que de primera medida tuvo que haberse declarado impedido al ser el abogado o el asesor de abogados de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, muchachos, eso es muy, muy peligroso todo lo que estamos viendo y dilucidando respecto a los tráficos de influencias y de poder dentro de la industria colombiana. Colombia tendría que pagar 61 millones de dólares de la deuda de Odebrecht y no más de 300 millones, como había dicho el gobierno. Bueno, muchachos, Colombia tendría que pagar 61 millones de dólares de la deuda de Odebrecht y no más de 300 millones, como había dicho. Un tribunal de arbitramiento para el caso de la Ruta del Sol 2, contrato multimillonario, sesión importantísima. Lo que pasó en la Ruta del Sol no solo fue el desfalco sistemático de dineros nacionales, sino también el deterioro de toda la población, de toda la capa social y de todo el ecosistema que se rompió por hacer esta vida, de todo el ecosistema que en una línea natural venía y se rompe con esta vía. Y para el peor de los males, no se cumple con los tiempos adecuados ni de transporte, ni de arreglo, ni de nada. La infraestructura que lo corrupta firma Odebrecht ejecutó en Colombia gracias a los sobornos de pago de funcionarios de gobiernos políticos, salvo el Estado de tener que pagar una deuda de 360 millones de dólares que tiene la multinacional brasilera con sus acreedores de buena fe y determinó que solo deberá pagar 61 millones de dólares. O sea, lo que pretendía fuera de que está quebrado era que el Estado le pagara a los acreedores eh, cerca de 180 millones de dólares en otro sentido.